La música vibraba en el aire, mezclándose con las risas agudas de los niños y el bullicio alegre de los adultos. Globos de colores flotaban perezosamente sobre el patio trasero, adornado para la ocasión con serpentinas y un gigantesco pastel de cumpleaños que prometía una explosión de azúcar y alegría. Era el cumpleaños número 7 de Miguel, y Culiacán, a pesar de sus sombras habituales, parecía haber concedido una tregua para esta celebración infantil. Sin embargo, en un instante brutal, el caos se desató. Un chirrido de neumáticos rompió la atmósfera festiva, seguido de un silencio abrupto que se sintió más pesado que cualquier estruendo. Varias camionetas oscuras, con cristales polarizados, se detuvieron abruptamente frente a la modesta casa. Las puertas se abrieron ruidosamente y de ellas emergieron figuras sombrías, hombres armados hasta los dientes, que se movían con una cadencia amenazante. Sus rostros, cubiertos en parte por pasamontañas, dejaron al descubierto miradas frías y decididas. Iban buscando a alguien. La tensión, una punzada helada, se apoderó de cada garganta, cortando de raíz la música y las risas, dejando solo el eco del miedo más puro y primal. En medio de la confusión y el pánico incipiente, se alzaba la figura serena y digna de Elena. Ella era la anfitriona, la abuela de Miguel y la arquitecta de este día especial. Con una mirada penetrante, pero un corazón rebosante de amor, había organizado cada detalle para su querido nieto. Elena no era una mujer común, su fuerza no residía en la opulencia ni en la posición, sino en el respeto silencioso que se había ganado en su humilde comunidad. Era una matriarca, conocida por su discreción y una resiliencia forjada en la vida de los suburbios de Culiacán, donde la delgada línea entre la legalidad y la sombra, la paz y la violencia, a menudo se desdibujaba. Siempre se había mantenido al margen de las actividades ilícitas que a veces permeaban la realidad local, prefiriendo la tranquila dignidad de una existencia honesta, dedicada a su familia. Su presencia inspiraba una extraña calma en medio de la tormenta, aunque por dentro, un torbellino de preocupación comenzaba a formarse. Los hombres armados, sin mediación ni cortesía, irrumpieron en el patio. Su vestimenta, la forma en que portaban las armas, y la autoridad gélida que emanaba de su líder, no dejaban lugar a dudas, eran miembros de los Chapitos, una de las facciones más temidas del cártel de Sinaloa. Su llegada fue como un golpe sordo en el estómago de la celebración, interrumpiendo abruptamente el alegre bullicio. El objetivo de su incursión no estaba claro de inmediato, o al menos no lo estaba para los invitados a la fiesta. Solo se percibía una amenaza inminente, un peligro palpable que infundía un terror gélido en los corazones de todos los presentes, desde los niños pequeños que se aferraban a las piernas de sus padres hasta los adultos, petrificados e incapaces de reaccionar. Una mujer, con el pastel de cumpleaños en sus manos, lo dejó caer al suelo, el dulce estruendo del bizcocho mezclándose con el silencio sepulcral que dominaba la escena. El caos se apoderaba de la tarde. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, pero su rostro se mantuvo impasible, un muro de contención para el pánico que amenazaba con devorarlo todo. Su mirada se encontró con la del líder de los intrusos, y en ese cruce de miradas se selló el destino de la fiesta y quizás el de todos los allí reunidos. El líder de los hombres armados, un joven de apenas 30 años con una mirada que ya había visto demasiado, alzó la voz, una voz áspera que cortó el aire ya denso. Venimos por el abuelo del niño. ¿Quién es? Hablen ahora o aténganse a las consecuencias. Su exigencia resonó, haciendo que los pocos niños que aún no entendían la gravedad de la situación comenzaran a llorar, sus pequeños lamentos se unían al silencio aterrorizado de los adultos. La confusión y el miedo se apoderaron por completo de la gente, las miradas se cruzaban, pero nadie se atrevía a pronunciar palabra. Todos sabían que revelar información, especialmente a los Chapitos, podría tener repercusiones fatales. Elena, cuyo corazón latía como un tambor desbocado, dio un paso adelante, intentando mantener la calma que la había caracterizado siempre. Su instinto maternal y protector se activó, temía no solo por Miguel, sino por cada alma presente en su hogar.
Con voz firme, aunque teñida de una angustia apenas perceptible, interpeló al líder. Disculpe, joven, pero no sé de qué abuelo habla con tanta urgencia. Miguel tiene 2 abuelos, y uno de ellos, mi esposo, ya no está con nosotros. El otro, el padre de mi nuera, está delicado de salud y vive lejos. Intentó desviar la atención, proteger el secreto, sin revelar su propio vínculo y mucho menos la verdadera identidad que buscaban. Los intrusos lo observaron con desconfianza, sus ojos fríos escudriñando cada gesto, buscando cualquier indicio de falsedad en su relato. El líder del grupo, cuyo nombre de guerra era el Cuervo, se impacientó visiblemente, su rostro joven, pero endurecido por 1000 batallas, se contrajo en un gesto de fastidio. Su paciencia, como bien sabían sus hombres, era limitada y peligrosa. Sus ojos, como brasas moribundas, se fijaron en Helena. Era evidente que no creía su historia. No juegues con nosotros, señora. Sabemos que el abuelo está aquí, o al menos sabemos que tiene algún tipo de conexión con esta casa, con este niño. No hemos venido a un cumpleaños por casualidad. Nuestro objetivo es claro. Queremos al abuelo. Y no nos iremos sin él. Así que será mejor que coopere por el bien de todos. Su tono era una amenaza velada, una promesa de violencia si no obtenía lo que buscaba. El motivo de su búsqueda, sin embargo, seguía siendo un misterio para Helena y los invitados, lo que aumentaba aún más la tensión y la incertidumbre. ¿Qué podría haber hecho un anciano, un abuelo, para atraer la atención de un grupo tan peligroso? ¿Era una venganza, un ajuste de cuentas, o algo más profundo y oscuro? Helena, con una serenidad forzada que apenas enmascaraba su terror, sostuvo la mirada del Cuervo. Joven, le aseguro que se equivoca. Como le he dicho, el otro abuelo de Miguel, el padre de mi nuera, está aquí en casa, sí, pero está muy enfermo, postrado en cama. No pudo asistir a la celebración porque apenas puede moverse. Es un hombre mayor y frágil, completamente ajeno a cualquier problema que ustedes puedan tener. Mintió con convicción, esperando que la imagen de un anciano débil y moribundo ablandara el corazón de los invasores y los convenciera de marcharse. Los otros invitados, aterrorizados y con la esperanza de que la estratagema de Helena funcionara, asintieron con vehemencia, algunos incluso murmurando sí, así eso está muy grave, apoyando la versión de la abuela. Sus gestos eran torpes, sus voces temblorosas, pero su intención era clara, proteger a la abuela y, sobre todo, a Miguel. El Cuervo observó las reacciones, su mirada aguda intentando discernir la verdad de la mentira. Por un momento, un destello de duda cruzó su rostro, pero rápidamente fue reemplazado por la misma expresión de fría determinación. Parecía que la historia de Helena no sería tan fácil de tragar para el líder de los Chapitos. El aire se cargaba con la expectativa, y cada segundo se estiraba, pesado. El aire se hizo denso, casi irrespirable. La febril esperanza de Helena de que su historia del abuelo enfermo los disuadiría se desvaneció ante la mirada implacable del Cuervo. Señora, con todo respeto, sus palabras no nos convencen en absoluto. Sabemos cosas, más de las que usted imagina. No habríamos irrumpido en una fiesta infantil, arriesgándonos a llamar la atención de las autoridades, si no estuviéramos absolutamente seguros de nuestra información. Su voz, aunque ahora más tranquila, resonaba con una autoridad inquebrantable, una certeza fría que heló la sangre de todos. Hizo una señal a 2 de sus hombres, quienes sin decir palabra, comenzaron a moverse. Uno se dirigió hacia la parte trasera de la casa, adentrándose en las habitaciones, mientras el otro, con una linterna en mano, empezó a revisar el patio, cada rincón, cada arbusto. La búsqueda había comenzado, metódica y brutal, desatando una nueva ola de terror entre los invitados. Los niños, que se habían calmado momentáneamente, volvieron a llorar, sus pequeños cuerpos temblaban al sentir la vibración de los pasos pesados de los hombres armados. El pánico se apoderó de la anciana, sintiendo como su plan se desmoronaba. El Cuervo se acercó un paso más a Helena, invadiendo su espacio personal.
Su mano se movió con una rapidez sorprendente, sacando de uno de sus bolsillos una fotografía doblada. La desplegó con parsimonia, observándola por un instante antes de extendérsela a Elena. Mire bien esta imagen, señora, ¿reconoce usted a este hombre? Le repito, no tenemos todo el día, y mi paciencia se está agotando. Una respuesta sincera ahora podría ahorrarle muchos problemas a usted y a todos los presentes. La foto era antigua, los bordes desgastados por el tiempo, y la imagen en sí estaba borrosa, como si hubiera sido tomada con prisa o bajo malas condiciones de luz. Sin embargo, a pesar de la falta de claridad, Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Reconoció vagamente los rasgos del hombre en la instantánea, un rostro que se había esforzado por borrar de su memoria, un pasado que había intentado enterrar bajo capas de normalidad. No era el abuelo enfermo que había inventado, sino otro. Su corazón dio un vuelco. De repente, una oleada de recuerdos, imágenes fugaces y dolorosas, la asaltaron. Sabía exactamente quién era ese hombre, pero su instinto de protección, de supervivencia, era más fuerte. Su rostro, sin embargo, delató una fracción de segundo de duda, un tic casi imperceptible que el cuervo no pasó por alto. Elena cerró los ojos por un instante, buscando la fuerza para sostener la mentira. Al abrirlos, su mirada era de nuevo férrea. No, joven. No lo reconozco. Como le dije, solo hay un abuelo por parte de mi nuera, y es un hombre muy mayor y muy enfermo. Este señor de la foto, es un desconocido para mí. Quizás se está equivocando de persona, de familia, de casa. Su voz sonó más convincente esta vez, con un matiz de indignación que buscaba desviar la atención. Los invitados, a pesar del terror que los atenazaba, se dieron cuenta de la estrategia de Elena. Algunos de ellos comenzaron a ofrecer tímidamente comida y bebida a los hombres armados, pequeñas charolas con canapés y refrescos, intentando crear una distracción, un breve respiro que pudiera disipar la amenaza inminente. El cuervo observó la escena, un ligero rictus de frustración cruzó su rostro. La partida de ajedrez apenas estaba comenzando, y Elena, la abuela aparentemente inofensiva, resultaba ser una jugadora astuta. La búsqueda de los hombres armados se volvió más agresiva. Los murmullos cesaron cuando los dos esbirros que el cuervo había enviado para registrar la casa regresaron al patio, sus rostros impasibles, pero sus manos portando objetos que hacían que el corazón de Elena se encogiera. Uno de ellos, un hombre corpulento con cicatrices en el cuello, sostenía una pequeña caja de madera oscura, adornada con motivos florales tallados, que Elena reconoció con un sobresalto de pánico. Era la caja donde guardaba las fotografías antiguas de la familia. Sin pedir permiso, el hombre abrió la tapa y comenzó a hojear su contenido, sus dedos gruesos pasando sin miramientos por los delicados recuerdos impresos en papel amarillento. Cada imagen era un fragmento de vida, una historia congelada en el tiempo, y verlas profanadas de esa manera era una tortura para Elena. Los niños se arrinconaron más cerca de sus padres, sus susurros ahogados por el silencio que se había instalado de nuevo, un silencio cargado de electricidad. El líder del grupo, el cuervo, con una curiosidad repentina, se acercó al hombre que sostenía la caja de fotos. Sus ojos se fijaron en una imagen específica que el corpulento hombre acababa de sacar. Era una foto en blanco y negro, descolorida por el paso de las décadas, pero aún clara en sus detalles. En ella, aparecía una Elena mucho más joven, sonriente y vibrante, posando junto a un hombre mayor. Este hombre no era el padre de su nuera, ni el abuelo enfermo que ella había inventado. Era un hombre con una mirada penetrante, un rostro marcado por la experiencia, y una postura que irradiaba una autoridad innata, incluso en una simple fotografía. Llevaba ropa sencilla, pero su presencia era imponente. Los ojos del cuervo se entrecerraron. Hubo un reconocimiento, un atisbo de algo que hizo que su ya fría expresión se endureciera aún más. Elena sintió el peso de esa mirada, el reconocimiento ineludible en los ojos del joven líder.
Sabía que su último intento de ocultamiento había fracasado. El aire se volvió más denso, preñado de una revelación inminente. El cuervo tomó la fotografía de las manos de su subordinado, sus dedos rozaron el papel con una delicadeza inesperada antes de levantarla para que todos la vieran, pero con la mirada fija en Elena. —¿Es este, señora, es este el abuelo del niño? Su voz era baja, apenas un susurro, pero resonó en el silencio con la fuerza de un trueno. Ya no había rastro de impaciencia, solo una fría determinación. La expresión de Elena se volvió sombría, una sombra profunda que reflejaba la comprensión de que el muro que había construido con tanta diligencia a lo largo de los años se había derrumbado estrepitosamente. Ya no podía ocultar la verdad. El peso de ese secreto, que había cargado en silencio durante tanto tiempo, amenazaba con aplastarla. Su corazón, aunque golpeado por el miedo, también se llenó de una extraña resignación. Era el momento de enfrentar lo inevitable. Miguel, ajeno a la magnitud de la situación, parpadeó desde el regazo de su madre, su inocencia un cruel contraste con la cruda realidad que se desplegaba a su alrededor. Elena dio un paso al frente, su columna vertebral recta, sus hombros echados hacia atrás. Reunió toda la fuerza que poseía, toda la dignidad acumulada a través de una vida de discreción y sacrificio. Su voz, aunque al principio temblorosa, se fue fortaleciendo con cada palabra, adquiriendo una firmeza que sorprendió a algunos de los presentes, incluso a los hombres armados. Sí, admitió Elena, su mirada fija en la del cuervo, sin arredrarse. Su voz era ahora un hilo de acero, cargada con el peso de la verdad largamente ocultada. Ese hombre en la foto es el abuelo de Miguel. Un jadeo colectivo llenó el silencio. Los invitados, que habían estado conteniendo la respiración, se miraron entre sí, sus ojos reflejando una mezcla de asombro y terror. La revelación no solo confirmaba las mayores sospechas del cuervo, sino que también desataba una nueva ola de incertidumbre sobre lo que vendría a continuación. Elena, sin embargo, no había terminado. Su voz, aunque llena de emoción contenida, se mantuvo clara. Pero no les diré dónde está. Pueden buscar todo lo que quieran, pueden voltear esta casa de cabeza, pero no obtendrán esa información de mí. Había pasado del miedo a la desafiante protección, una matriarca defendiendo su nido con la ferocidad de una leona. El cuervo la miró con una mezcla de sorpresa y creciente respeto. Había subestimado a la anciana. La verdadera batalla acababa de comenzar. El alboroto, que había sido contenido por la presencia intimidante de los hombres armados, comenzó a filtrarse más allá de la valla del patio. Gritos ahogados, súplicas silenciosas y el inconfundible olor a miedo se elevaban en el aire. Algunos vecinos, atraídos por el inusual silencio que había sustituido a la algarabía infantil y luego por los ruidos cada vez más fuertes, se asomaron con cautela por las ventanas de sus casas. Sus rostros reflejaban horror y la impotencia, sabiendo que intentar intervenir sería un suicidio. El miedo, esa fuerza paralizante, los mantenía a raya, confinados en la seguridad relativa de sus hogares, observando cómo la pesadilla se desarrollaba en casa de Elena. Mientras tanto, los hombres armados se volvían más impacientes, su agresividad en aumento. La paciencia del cuervo se agotó por completo. Dejó caer la fotografía sobre la mesa de plástico, donde hacía apenas unos minutos había un pastel de cumpleaños. Su voz, ahora teñida de una maldad fría y calculada, resonó en el patio. No creerá, señora, que vamos a irnos con las manos vacías. Si usted no coopera, nos veremos obligados a usar otros métodos. Métodos que, le aseguro, no le gustarán. Y sus pequeños nietos, sus invitados, podrían sufrir las consecuencias. Sabemos lo importante que es la familia para personas como usted. La amenaza pende en el aire, pesada y palpable. El líder del grupo, con una lentitud deliberada que era en sí misma una tortura, se acercó a Miguel, el niño del cumpleaños, que se había escondido detrás de las piernas de su madre, aferrándose a ella con una fuerza desesperada.
El cuervo se agachó levemente y, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, extendió una mano y tomó al niño suavemente del brazo, separándolo de su madre. La inocencia de Miguel, su rostro lleno de confusión y un miedo incipiente, fue utilizada como una palanca, una herramienta cruel en el macabro juego de poder. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas, pero no se atrevió a soltar un grito, petrificado por la presencia del hombre. Su madre soltó un grito ahogado, extendiendo una mano temblorosa hacia su hijo, pero uno de los hombres armados la detuvo con un gesto seco. El cuervo la miró a los ojos, una advertencia clara en su mirada. Era una táctica brutal y efectiva, diseñada para romper la voluntad de Helena, para hacerla ceder, para obligarla a traicionar a quien protegía. En ese instante, la matriarca que Helena era, la protectora de su linaje, se despertó por completo. La visión de su nieto en manos del líder de los Chapitos fue un golpe directo a su alma. Un rugido silencioso brotó de su garganta y con una velocidad sorprendente para su edad, se interpuso entre el cuervo y Miguel, arrancando al niño de su agarre con una ferocidad que dejó al líder sorprendido por un instante. No. A él no lo toque. Su voz, aunque temblorosa por la emoción, poseía una autoridad inquebrantable, una fuerza primordial que hizo retroceder a el cuervo un paso. Las lágrimas corrían por las mejillas de Helena, pero sus ojos estaban llenos de fuego. Deje en paz a mi nieto. Deje en paz a todos. Son solo niños y gente inocente. Yo les diré lo que quieren saber. Les diré dónde está el abuelo. Su voz se quebró, pero su resolución se mantuvo firme. Se ofreció como sacrificio, una leona dispuesta a dar su vida por la manada. Pero con una condición, continuó, su mirada fulminante en la del cuervo. Primero, todos ellos se van. Absolutamente todos. Especialmente los niños. Una vez que estén a salvo, yo les diré todo lo que necesiten. Palabra de Helena. El ofrecimiento era claro, una negociación desesperada pero firme, un último intento de proteger a sus seres queridos de la vorágine de violencia que amenazaba con engullirlos. Los invitados, con el corazón en un puño, esperaban la respuesta del líder de los Chapitos, la vida de todos pendiendo de un hilo. El cuervo se negó a aceptar la condición de Helena. Su mandíbula se tensó, una señal clara de que su paciencia había llegado al límite. Señora, no estamos aquí para negociar. Usted está en posición de dar, no de pedir. Su voz era un gruñido bajo, cargado de una implacable determinación. Hizo un gesto brusco a sus hombres, y la relativa calma que había prevalecido durante la negociación se rompió en pedazos. Los otros miembros del cártel, que hasta ese momento habían mantenido una especie de orden intimidante, comenzaron a registrar la casa de forma más violenta. Los muebles fueron volcados, los cajones arrancados de sus cómodas, los armarios abiertos de golpe. El sonido de la porcelana y el cristal rompiéndose llenó el aire, mezclándose con los gritos sofocados de los invitados y el llanto incontrolable de los niños. Era un caos deliberado, diseñado para instigar el miedo y forzar la cooperación. Los hombres parecían disfrutar del terror que sembraban, sus ojos brillando con una satisfacción perversa mientras destruían el hogar de Helena, buscando desesperadamente algo que justificara su brutalidad. Uno de los hombres, con un golpe de su bota, derribó un viejo tocador de madera en la sala. La foto de Helena y Miguel, sonriendo en un día de parque, rodó por el suelo, y el marco de cristal se hizo añicos. El cuervo observó la destrucción con una mirada de fría aprobación, como si cada objeto roto fuera un paso más cerca de la verdad que buscaba. Se giró hacia Helena, sus ojos fijos en los de ella, una advertencia de lo que vendría si continuaba resistiéndose. Su voz, ahora más suave, pero mucho más amenazante, pronunció un nombre que hizo que Helena palideciera visiblemente, como si el color de su piel hubiera abandonado su rostro en un instante. Hilario. Hilario de la Cruz. ¿Le suena ese nombre, abuela? Porque a nosotros sí. Y suena a muchas cosas, a resentimiento y a venganza. El nombre,
pronunciado con un tono que denotaba un profundo odio y una larga historia de agravios, atravesó a Elena como un puñal helado. Era el nombre del abuelo, el nombre que había intentado proteger con uñas y dientes, la leyenda viviente que ahora se convertía en su mayor condena. El aire se enrareció aún más. La mención de Hilario de la Cruz pareció congelar el tiempo. Elena, con la voz entrecortada por el impacto y el miedo renovado, pero aún con ese inquebrantable espíritu de protección, suplicó nuevamente por la seguridad de los niños. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Por favor. Los niños no tienen nada que ver. Haré lo que sea. Lo que ustedes quieran. Extendió las manos, un gesto de desesperación y de súplica. Díganme qué quieren, pero dejen ir a estos inocentes. Yo me quedo. Yo les daré lo que piden. Solo déjenlos ir. Los invitados, petrificados por el terror, se aferraban unos a otros, esperando lo peor. Sus cuerpos temblaban incontrolablemente, anticipando el inminente desastre. Los llantos de los niños se habían convertido en gemidos ahogados, sus pequeños rostros ocultos en el pecho de sus madres, buscando un consuelo que no llegaba. Miguel, el pequeño cumpleañero, se había desmayado en los brazos de su madre, abrumado por el miedo. Los hombres armados, indiferentes a la escena de desesperación, continuaban su destructiva búsqueda, aumentando la presión sobre Elena. El cuervo, por otro lado, se deleitaba en el aparente quiebre de la anciana. Su rostro se torció en una sonrisa cruel. Demasiado tarde, abuela. La hora de la negociación ha terminado. Y Hilario, nos debe mucho más que un simple, ¿dónde está? Nos debe sangre. Y la cobraremos. De una forma u otra. Su mirada se deslizó de Elena a los asustados invitados, deteniéndose por un momento en los niños. La amenaza era clara e inminente. Elena cerró los ojos, sintiendo como el mundo se derrumbaba a su alrededor. El sonido de los vidrios rompiéndose y los muebles estrellándose resonaba en sus oídos, un coro infernal que anunciaba la perdición. Un sollozo escapó de sus labios, la pura impotencia reflejándose en cada fibra de su ser. Había intentado protegerlos, había intentado mentir, había intentado negociar, pero nada había funcionado. La fría y brutal realidad de la violencia del cártel se había impuesto, y parecía que no habría escapatoria. Su mirada se posó en el pequeño cuerpo inconsciente de Miguel, y un nuevo tipo de furia, una furia ancestral, comenzó a arder en su interior. La desesperación había llegado a su límite, y de las cenizas de su miedo, una nueva resolución estaba a punto de nacer. La desesperación había llegado a su límite, y de las cenizas de su miedo, una nueva resolución estaba a punto de nacer. El grito ahogado de Elena se convirtió en un rugido sordo que se alzó por encima del caos. Sus ojos, antes vidriosos por las lágrimas, ahora brillaban con una intensidad feroz, no de miedo, sino de una rabia contenida y ancestral. Había agotado todas las vías de negociación, todas las súplicas. La paciencia de la matriarca había llegado a su fin. Se irguió con una dignidad que desarmó por un instante incluso a los hombres armados, su figura pequeña pero imponente se erigía en medio de la destrucción. Con un tono de autoridad que sorprendió a todos, una voz que no dejaba lugar a dudas y que resonó en el patio, Elena reveló la identidad completa del abuelo, no solo su nombre, sino el apellido que marcaba un linaje, una historia. «Ustedes quieren saber quién es el abuelo de este niño», exclamó, señalando a Miguel, que seguía inconsciente en brazos de su madre. «Pues les diré. Es Hilario de la Cruz, sí. Pero su nombre completo, el que debieron haber pronunciado con respeto, es Hilario, el patriarca, de la Cruz». Cada palabra fue una bomba que estalló en el aire, alterando la atmósfera ya tensa. Al escuchar el nombre completo, ese apodo legendario que resonaba con ecos de poder y un pasado temido, el líder de los Chapitos, el Cuervo, y sus hombres se quedaron petrificados. La crudeza de la destrucción en la casa se detuvo,
los hombres que estaban volcando muebles y rompiendo objetos se quedaron inmóviles, como estatuas de sal, con las herramientas de su vandalismo aún en sus manos. Una expresión de incredulidad y terror sustituyó su anterior arrogancia y crueldad. Las sonrisas sádicas desaparecieron de sus rostros, reemplazadas por una palidez que delataba un miedo profundo, casi reverencial. Los ojos del cuervo, antes tan llenos de desprecio y autoridad, ahora estaban muy abiertos, reflejados en ellos una sorpresa que lindaba con él. Horror. Habían venido buscando a Hilario de la Cruz, el nombre resonaba, pero el apodo, el patriarca, cambió por completo la narrativa, transformando una simple búsqueda de venganza en una impensable transgresión. El reconocimiento de ese título, cargado de una historia que muy pocos se atrevían a pronunciar en voz alta, los golpeó con la fuerza de un rayo. Elena no se inmutó. Mantuvo la mirada fija en el cuervo, sus ojos ardiendo con una mezcla de desafío y una extraña calma. No había arrepentimiento en su voz, solo la fría certeza de una mujer que había jugado su última carta y esperaba el resultado. El silencio que siguió a su revelación fue más ensordecedor que el ruido anterior. Los hombres armados, que un momento antes habían actuado con una brutalidad sin límites, comenzaron a murmurar entre ellos, sus voces bajas y nerviosas, intercambiando miradas de alarma. El cuervo, con el rostro descompuesto, pareció perder su brújula. Su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto a un joven que, a pesar de su poder actual, entendía la magnitud del error que acababan de cometer. El aire se llenó de un nuevo tipo de tensión, una que no provenía de la amenaza de los invasores, sino del terror que ahora los invadía a ellos. La abuela, con su coraje y la revelación de un hombre, había logrado lo impensable, había sembrado la duda y el miedo en los corazones de los chapitos, transformando la dinámica de poder en cuestión de segundos. El juego había cambiado, y esta vez, la anciana parecía tener las mejores cartas. El cuervo, con el rostro descompuesto, pareció perder su brújula. Su arrogancia se desvaneció, dejando al descubierto a un joven que, a pesar de su poder actual, entendía la magnitud del error que acababan de cometer. El aire se llenó de un nuevo tipo de tensión, una que no provenía de la amenaza de los invasores, sino del terror que ahora los invadía a ellos. La abuela, con su coraje y la revelación de un hombre, había logrado lo impensable, había sembrado la duda y el miedo en los corazones de los chapitos, transformando la dinámica de poder en cuestión de segundos. El juego había cambiado, y esta vez, la anciana parecía tener las mejores cartas. El cuervo, visiblemente perturbado, parpadeó varias veces, como si intentara asimilar la información. Su mirada, antes tan fría y calculadora, ahora destellaba con una mezcla de horror y respeto forzado. Las murmullos de sus hombres se intensificaron, pero no eran murmullos de desafío, sino de pánico creciente. El líder levantó una mano, silenciando a sus subordinados, y luego, con la voz apenas un susurro que contrastaba con su arrogancia anterior, ordenó a uno de sus hombres que sacara su teléfono. Verifica. Ahora mismo. Quiero saber si es verdad. Un hombre alto y delgado, con un arma larga colgando de su hombro, asintió nerviosamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sacaba un smartphone de su bolsillo táctico. Los segundos que siguieron se estiraron hasta la eternidad. Cada respiración en la sala parecía contenerse, cada corazón latía al unísono, esperando el veredicto de esa llamada. El hombre tecleó rápidamente, su pulgar bailando sobre la pantalla, y luego se llevó el teléfono al oído, su expresión de nerviosismo acentuándose con cada tono de espera. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el zumbido distante de un teléfono conectado en alguna parte. El hombre del móvil, pálido y tembloroso, finalmente recibió una respuesta. Su rostro se descompuso aún más, sus ojos se abrieron desorbitadamente, y su labio inferior comenzó a temblar incontrolablemente. La información que recibía era, sin duda, la confirmación de la peor pesadilla para su facción. Levantó la vista hacia el cuervo, incapaz de pronunciar una palabra en voz alta.
Su barbilla apuntó hacia el teléfono y con un gesto de la cabeza indicó que el líder debería escuchar la voz al otro lado. El cuervo le arrebató el móvil de la mano, llevándoselo a la oreja con una mezcla de desesperación y cautela. La conversación fue breve, apenas unos segundos, pero el impacto fue devastador. La expresión del líder de los Chapitos cambió drásticamente. De la furia, pasó al pánico absoluto, un pavor que no había mostrado en ningún momento desde su llegada. Su rostro, antes tan inexpresivo, se contrajo en una mueca de terror. Sus ojos se veían inyectados en sangre y un sudor frío perlaba su frente. La dureza de su postura se desmoronó y por un momento pareció encogerse, como si el peso de una revelación inmensa lo hubiese aplastado. Con un movimiento rápido y brusco, el cuervo soltó a Miguel, que seguía inconsciente en los brazos de su madre. Ya no le importaba la rebanada de poder que el niño representaba. El respeto por un poder superior, uno que él evidentemente no poseía, había tomado el control. Su mirada se clavó en Elena, ya no con el desprecio o la autoridad de antes, sino con un terror reverencial, una especie de temor profundo y arraigado que rara vez se veía en los miembros de los Chapitos. Atrás. Todos, atrás, rugió a sus hombres, su voz llena de una urgencia desesperada que no les permitía cuestionar su autoridad. Los hombres, que habían estado murmurando y mirando a su líder con confusión, se movieron de inmediato, sus rostros reflejando la misma palidez y el mismo terror incipiente que él. Las armas, que antes apuntaban con descaro, ahora se veían incómodas en sus manos, casi como si ellos mismos temieran el poder que representaban. Retrocedieron, chocando entre sí, como si huyeran de un fantasma. Invisible, sus movimientos torpes y desordenados. La casa de Elena, que había sido un campo de batalla, ahora se convertía en un lugar de retirada para los invasores, un santuario que habían profanado sin saber realmente a quién se enfrentaban. La abuela, la matriarca, había logrado un milagro. El cuervo, con el rostro aún pálido y la respiración agitada, hizo un esfuerzo por recomponerse, aunque el temblor en sus manos lo delataba. Se acercó a Elena, esta vez con una humildad que rozaba la sumisión, algo impensable para un líder de su calaña. Sus ojos, ahora desprovistos de toda maldad, buscaron los de ella con una súplica silenciosa. Abuela Elena, por favor, discúlpenos. No teníamos idea. Le juro por lo más sagrado que no fue nuestra intención. Esto ha sido un error gravísimo, una equivocación de proporciones que no puedo explicar. Su voz era un hilo tembloroso, una confesión de su ignorancia y su miedo. La casa, que minutos antes había sido un infierno de miedo y caos, ahora se sumía en una incredulidad palpable. Los invitados, aún abrazados entre sí, con los niños aterrorizados, no podían creer lo que veían sus ojos. El temido cuervo, líder de los Chapitos, pidiendo disculpas. Era una escena que desafiaba toda lógica y experiencia en esas tierras. La tensión disminuía, pero era reemplazada por una confusión aún mayor. Los hombres armados, que habían retrocedido por orden de su líder, observaban la escena con los mismos rostros pálidos y expresiones de asombro. Lentamente, casi con timidez, comenzaron a recoger sus armas, sus movimientos ahora torpes y dubitativos. Los rifles de asalto, que antes parecían una extensión natural de sus cuerpos, ahora se sentían incómodos y pesados en sus manos. Sus ojos reflejaban el mismo terror reverencial que había invadido el cuervo, una clara señal de que la información recibida por teléfono había sido tan contundente como devastadora. El caos de la casa se detuvo, los objetos rotos yacían donde habían caído, pero nadie hacía un esfuerzo por continuar la destrucción. Ahora el miedo no venía de su parte, sino que ellos mismos lo sentían, un miedo a la represalia, a las consecuencias de haber profanado un espacio sagrado, de haber pisado un terreno prohibido sin saberlo. Era como si un aura invisible de respeto y peligro rodeara a Elena, una que no era visible, pero que todos los presentes, especialmente los Chapitos, podían sentir con cada fibra de su ser.
El cuervo se irguió lentamente, su mirada nunca abandonó a Elena, una figura que en un instante se había transformado de una anciana indefensa a una matriarca de poder insospechado. Le prometo, abuela, que esto no volverá a ocurrir. No hubo órdenes de faltar al respeto. Fue un malentendido. Su voz, aunque más firme, seguía teñida de una urgencia por escapar de la situación. La casa, antes un escenario de violencia, ahora era un lugar de confusión. Los invitados, liberados del terror inmediato, se atrevían a levantar la vista. Miraban a Elena con una mezcla de respeto, asombro y un desconcierto profundo. ¿Qué secreto tan poderoso guardaba esta mujer, su vecina, la abuela de Miguel, que había logrado doblegar la voluntad de los chapitos con solo un nombre? Las preguntas flotaban en el aire, no dichas, pero claramente visibles en los ojos de todos los presentes. Querían respuestas, pero el miedo a preguntar seguía siendo un obstáculo. Elena, por su parte, mantuvo su postura imperturbable, su rostro un libro cerrado, sin dar pistas sobre la magnitud del poder que acababa de invocar. El cuervo, con el rostro aún pálido y el aliento agitado, se acercó a la vieja mesa de plástico que minutos antes sostenía el pastel de Miguel. Con un movimiento deliberado, sacó de su bolsillo un sobre grueso, visiblemente abultado. Lo depositó cuidadosamente sobre la mesa, justo al lado de los restos dispersos del pastel destrozado. Su mirada se encontró con la de Elena. Abuela Elena, por favor, acepte esto como una compensación por los daños, y como muestra de nuestro más sincero arrepentimiento. Le prometo que ni usted, ni su familia, ni nadie de esta fiesta, volverá a tener problemas por nuestra parte. Esto fue un grave error, y se lo aseguro, no habrá represalias para nadie. Su voz, aunque intentaba sonar firme, denotaba todavía un miedo subyacente, una necesidad imperiosa de huir de allí lo antes posible. Con un gesto de cabeza a sus hombres, apenas audible, el cuervo se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. Sus hombres, que ya habían guardado sus armas y se veían visiblemente incómodos, lo siguieron rápidamente, casi tropezando entre ellos en su prisa. Los motores de las camionetas, que habían permanecido encendidos, rugieron con más fuerza. En cuestión de segundos, los vehículos se alejaron a toda velocidad, dejando atrás una nube de polvo y un silencio aturdido que se cernía sobre el patio, un silencio más pesado y denso que cualquier alboroto. Parecían huir de un fantasma, una presencia invisible que los había ahuyentado de la misma forma que ellos habían aterrorizado a los invitados. Los chapitos, conocidos en todo el estado por su brutalidad despiadada y su implacable determinación, aquellos que no temían a nada ni a nadie, habían huido. Esta imagen, la de hombres tan poderosos escapando de una fiesta infantil en un humilde barrio de Culiacán, era impactante. Era una escena que desafiaba toda lógica y que dejaría una marca indeleble en la memoria de todos los presentes. La casa, que momentos antes había sido un escenario de violencia y destrucción, quedaba ahora sumida en el caos de los objetos rotos y los restos de la celebración. Pero lo que antes había sido miedo y terror, ahora era un silencio aturdido, una incredulidad palpable que se extendía como una onda expansiva entre los invitados. Nadie se atrevía a hablar, a moverse, como si el más mínimo sonido pudiera romper el encantamiento y hacer que los temibles hombres armados regresaran. La huida de los chapitos era una anomalía, un suceso que contradecía todo lo que se sabía de ellos, y que sembraba más preguntas que respuestas en las mentes de quienes lo presenciaron. Era una imagen que resonaría en sus sueños por semanas, la prueba de que incluso los más temidos tenían su propio talón de Aquiles, su propia jerarquía de miedo. Poco a poco, los invitados comenzaron a salir de su estupor. Sus ojos, aún dilatados por el terror, se posaron en Elena. Una mezcla de admiración, respeto y una profunda confusión se reflejaba en sus miradas. ¿Quién era en realidad esta mujer, su vecina, la abuela de Miguel, que había logrado ahuyentar a los chapitos con solo un nombre? El sobre con dinero, que el cuervo había dejado sobre la mesa, brillaba bajo la luz tenue que se filtraba entre los árboles, un testimonio mudo de lo incomprensible.
Algunos niños, que habían permanecido en silencio absoluto, empezaron a sollozar nuevamente, liberando la tensión acumulada. Sus madres los abrazaban con fuerza, susurrando palabras de consuelo, sus propias voces temblorosas. El padre de Miguel se acercó a Elena, sus ojos llenos de gratitud y una evidente necesidad de respuestas. El aire seguía denso, cargado de las preguntas no formuladas, del peso de un secreto que había salvado sus vidas, pero que ahora los consumía con una curiosidad insaciable. La figura de Elena, de pie, erguida entre la destrucción de su patio y la perplejidad de sus vecinos, se alzaba como un enigma, una matriarca cuya verdadera fuerza apenas comenzaban a vislumbrar. La fiesta, que había comenzado con alegría, ahora era un lienzo de emociones mezcladas, una historia que se contaría en susurros, una leyenda nacida en medio del caos. Después de la vertiginosa huida de los chapitos, un silencio atónito se extendió por el maltrecho patio, rompiendo la tensión pero dejando a su paso una profunda estupefacción. Los invitados, liberados del terror inminente, se quedaron inmóviles, sus cuerpos aún rígidos por la adrenalina, sus mentes intentando descifrar la inverosímil escena que acababan de presenciar. Sus ojos, aún dilatados por el miedo, se posaron ahora en Elena, la matriarca que había transformado la amenaza en retirada. Buscaban respuestas, un hilo de lógica que diera sentido a la inexplicable rendición de los temidos hombres del cártel. El sobreabultado de dinero y el caos de los muebles destrozados eran los únicos testimonios tangibles de lo ocurrido, pruebas mudas de un enigma que los carcomía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y cada uno de ellos procesara a su propio ritmo la magnitud de lo que había sucedido. Los chapitos, conocidos por su implacabilidad, habían sido ahuyentados por una abuela. Elena, con una calma que rayaba en lo sobrenatural después de la tormenta, se dirigió a los presentes. Su voz, aunque suave, resonó con una autoridad innata, acallando los murmullos incipientes. El abuelo de Miguel comenzó, su mirada abarcando a todos los invitados, como si quisiera asegurarse de que cada palabra se grabara en sus mentes, el hombre que buscaban y al que me refería como Hilario, el patriarca, de la Cruz, no es un abuelo cualquiera. Es un personaje, un hombre que resuena con un tipo de poder que va más allá de las armas y la violencia de hoy en día. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara. Él, mis queridos, es una leyenda en el mundo del crimen organizado, pero no como los que ustedes ven ahora. Él fue un mentor para muchos, una figura de respeto para incluso los líderes actuales de estas facciones, un viejo lobo de mar, cuyo nombre, a pesar de su retiro, todavía infunde miedo y un respeto inquebrantable. Terminó, su expresión serena, como si hablara de un asunto cotidiano. La confesión de Elena fue como una descarga eléctrica. Los invitados reaccionaron con una mezcla de asombro, un miedo renovado y un respeto casi reverencial por la mujer que tenían delante. Sus rostros reflejaban la comprensión repentina, la pieza que faltaba en el rompecabezas. De repente, todo cobró sentido. Entendieron por qué el cuervo y sus hombres habían huido con tal precipitación, por qué la arrogancia se había transformado en pánico. No se habían enfrentado a una simple anciana, ni a un abuelo cualquiera. Habían invadido el territorio de alguien intocable, un fantasma del pasado cuyo legado aún tenía más peso que todas las armas y la supuesta autoridad de los chapitos. Era como si hubieran profanado un santuario sagrado, y la huida había sido su única salvación de una retribución más terrible que la que ellos mismos podían infligir. Algunas mujeres se llevaron las manos a la boca, sus ojos fijos en Elena, asimilando la magnitud de la revelación. Los hombres, que antes habían temblado de miedo, ahora la miraban con un nuevo tipo de admiración, teñida de una sana dosis de temor. La abuela Elena no solo había protegido a su familia, los había salvado a todos, no con fuerza bruta, sino con la invocación de un nombre, un apellido, un apodo que resonaba con la historia misma de las sombras de Culiacán. El aire, antes cargado de incertidumbre, se llenó de un entendimiento sombrío. Habían estado al borde del abismo,
y solo la conexión de Elena con ese pasado legendario los había rescatado. La fiesta de cumpleaños de Miguel, que había sido interrumpida por la violencia, ahora se transformaba en el escenario de una revelación que cambiaría para siempre la percepción que tenían de su humilde vecina. El temor se mezclaba con una admiración profunda, y cada mirada se posaba en Elena, no solo como la amable abuela, sino como la guardiana de un secreto poderoso, una mujer formidable en cuya sombra todos se sentían, paradójicamente, más seguros. La lección del día era clara: en Culiacán, el pasado nunca muere, solo se retira a la espera de ser invocado. Elena, sintiendo el peso de todas esas miradas clavadas en ella, decidió que era hora de ofrecer una explicación más profunda, sin entrar en los detalles escabrosos que podrían perturbar aún más a sus invitados, pero lo suficiente para que entendieran la magnitud de la situación. Con su voz serena y una mirada que transmitía tanto dolor como una inquebrantable fortaleza, comenzó a relatar, no la historia completa, sino los contornos esenciales de la vida de su ahora legendario suegro. Hilario, el patriarca, de la Cruz, como lo llamaban sus contemporáneos, forjó su camino en tiempos donde las reglas eran diferentes, mucho más brutales y, paradójicamente, con un código de honor que hoy en día parece olvidado. Él no era como los chapitos, esos jóvenes que solo conocen la sangre y la ambición desmedida. Hizo una pausa, su mirada nostálgica y severa a la vez. Él construyó un imperio, sí, pero lo hizo con una mente estratégica, negociaciones y, cuando era absolutamente necesario, una violencia controlada. Fue un hombre de palabra, y su palabra era ley. Por eso, incluso después de que juró retirarse por completo de ese mundo, su leyenda y la influencia de su nombre perduran. Explicó que, hace décadas, Hilario había tomado la decisión de alejarse de la intrincada red del crimen organizado, buscando una vida tranquila en la vejez, lejos de los reflectores y los peligros constantes. Había entregado las riendas a una nueva generación, no sin antes establecer un respeto tácito en los círculos de poder, un respeto que se había ganado a pulso y que trascendía las facciones y los conflictos actuales. Su retiro, aunque voluntario, no había borrado su nombre de los anales de la historia criminal, y cualquier afrenta a su linaje era vista como una provocación directa a una fuerza que, aunque latente, era temida por su capacidad de resurgir. Él quiso dejar todo eso atrás por el bien de su familia, para que Miguel y sus futuras generaciones no tuvieran que vivir bajo esa sombra. Pero como han visto hoy, el pasado a veces tiene una forma de alcanzarnos, de recordarnos de dónde venimos. Elena no justificó las acciones pasadas de Hilario, solo expuso la realidad de su existencia, la huella indeleble que había dejado en un mundo donde el poder y el respeto se ganaban de formas complejas. A pesar de la pesada atmósfera, y con un valor que muchos tardarían en comprender, Elena se enderezó aún más, una pequeña sonrisa apareció en sus labios, una sonrisa que intentaba ser reconfortante. Pero la vida continúa, mis queridos. Y hoy es el cumpleaños de mi nieto Miguel. Con un gesto que sorprendió a todos, se dirigió hacia la mesa de plástico donde aún yacían los restos del pastel y el sobre de dinero. Con cuidado, levantó el pastel, limpió algunos pedazos y lo puso en una bandeja limpia. Respiren hondo, por favor. Lo que ha pasado, ha pasado. Pero no dejaremos que el miedo nos robe la alegría de este día tan especial para Miguel. Pidió a sus invitados, con una voz cargada de determinación, que volvieran a sus asientos, que buscaran un hilo de normalidad en el caos que los rodeaba. Era un acto de valentía, una afirmación de vida frente a la muerte, un intento desesperado por devolver la inocencia robada a la tarde. Algunos, con una mezcla de consternación y admiración, comenzaron a moverse, sus cuerpos aún tensos, pero sus mentes intentando procesar la fuerza de la abuela. Las madres, abrazando a sus hijos, buscaron consuelo en sus miradas. Mientras tanto, y a pesar de la aparente calma que intentaba proyectar, los ojos de Elena no dejaban de escanear el exterior de la casa. Su instinto maternal, su sentido de protección para con su familia, estaba más alerta que nunca.
sabía que la retirada de los chapitos no garantizaba una paz duradera. Había invocado un nombre poderoso, sí, uno que había asustado a los jóvenes líderes, pero el mundo en el que vivían era volátil y traicionero. En los momentos en que nadie la observaba directamente, su mirada se dirigía hacia la calle, hacia los rincones oscuros del patio, buscando cualquier señal de peligro, cualquier sombra inusual. Su rostro, aunque sonriente para sus invitados, reflejaba la preocupación constante, la carga ineludible de ser la guardiana de un legado tan peligroso. Se aseguró de que las puertas estuvieran bien cerradas, de que nadie más pudiera acercarse sin ser visto. La fiesta continuaba, sí, pero bajo la vigilancia silenciosa y constante de una abuela que había demostrado ser mucho más de lo que cualquiera hubiera imaginado, una mujer que usaría todo su ingenio y su fuerza para garantizar que la seguridad de su familia y amigos se mantuviera intacta, cueste lo que cueste. Su determinación era palpable, un escudo invisible alrededor de su hogar. Miguel, el pequeño cumpleañero, aunque visiblemente confundido por la repentina y brutal interrupción de su fiesta y por el posterior y extraño retiro de los hombres armados, sintió un profundo alivio y el amor incondicional de su abuela. Cuando Elena lo tomó en sus brazos, después de que su madre lo despertara suavemente del desmayo, se aferró a ella con una fuerza que desbordaba gratitud infantil. Su pequeño rostro, aún marcado por las lágrimas y el miedo residual, se acurrucó contra el hombro de Elena. La ternura de ese abrazo, la calidez de su abuela, lo consoló de una manera que las palabras no podían expresar. No entendía del todo lo que había pasado, ni por qué esos hombres se habían ido tan rápido, pero la presencia de Elena, su voz suave y su abrazo protector, le transmitían una seguridad que disipaba las sombras de lo vivido. En ese momento, solo existía el amor incondicional y la promesa tácita de que, mientras ella estuviera cerca, él estaría a salvo. Elena, mientras acariciaba el cabello suave de Miguel y sentía su pequeño cuerpo temblar ligeramente contra el suyo, se permitió un momento de profunda reflexión. A pesar del caos y el peligro que habían rodeado su hogar, una extraña sensación de orgullo se instaló en su pecho. Había protegido a su familia, a su nieto, de una amenaza que parecía insuperable. Miró a su alrededor, a los restos de la fiesta, a los rostros aún pálidos de sus invitados, y vio en ellos no solo miedo, sino un respeto recién forjado. Las decisiones que la habían forzado a convivir con la sombra del pasado de Hilario, con el peligro constante que representaba su leyenda, nunca habían sido fáciles. Había sacrificado mucho, había callado mucho, para mantener la fachada de una vida normal. Pero ahora, viendo a Miguel en sus brazos, sentía que cada sacrificio había valido la pena. La vida en Culiacán era así, un delicado equilibrio entre la luz y la oscuridad, y ella había navegado esa frontera con una destreza que incluso la sorprendía. Se sentía orgullosa de su valentía, de su capacidad para mantenerse firme ante la adversidad, de ser el ancla de su familia en un mar tan turbulento. La imagen del cuervo, huyendo con terror reverencial, era una victoria silenciosa, pero inmensa. Internamente, mientras sostenía a su nieto, Elena hizo una promesa solemne, una que grabaría a fuego en lo más profundo de su ser. Haría todo lo que estuviera en sus manos, emplearía cada gramo de su ingenio y su fuerza, para asegurar que Miguel y el resto de su familia vivieran una vida lo más alejada posible de este mundo peligroso, de las sombras que el pasado del patriarca de la Cruz aún proyectaba. La revelación de hoy había sido un recordatorio brutal de que, aunque Hilario se había retirado, su legado seguía vivo y podía estallar en cualquier momento. No quería que Miguel creciera con el miedo constante, con la sombra del cártel cerniéndose sobre él. Quería para él una vida de risas, de juegos inocentes, una vida donde los cumpleaños se celebraran con alegría pura, sin interrupciones armadas. Sabía que no sería fácil, el mundo era lo que era, y las raíces de ese universo oscuro eran profundas. Pero Elena, la abuela tranquila y valiente, estaba dispuesta a convertirse en una fortaleza inquebrantable, en un escudo impenetrable para proteger la inocencia de su nieto. Su promesa no era solo un deseo,
sino una declaración de guerra silenciosa contra las fuerzas que querían reclamar a su familia. Su determinación era absoluta. La fiesta, que había comenzado con risas y globos de colores, terminó con un sabor agridulce, una mezcla compleja de alivio y el eco persistente del terror. Los padres recogieron a sus hijos, sus abrazos más apretados de lo usual, sus ojos buscando los de Elena con gratitud y un nuevo respeto. La comunidad se unió en un silencio de respeto y admiración por la valentía de Elena. No hubo celebración efusiva, ni gritos de victoria, solo un reconocimiento tácito de que habían superado una prueba de fuego, un momento en el que la vida de todos había pendido de un hilo. El aire, antes cargado de miedo, ahora vibraba con la resiliencia humana, la capacidad de encontrar fuerza en la adversidad. Las sonrisas que se intercambiaban eran tímidas, pero genuinas, promesas silenciosas de apoyo y comprensión. El incidente, por supuesto, no tardó en convertirse en una leyenda local, contada en susurros en las tiendas del barrio, en las plazas, en las sobremesas familiares. Se transmitía de boca en boca, adornándose con cada relato, la historia de cómo una abuela, en un acto de pura valentía y con solo la invocación de un nombre, había protegido a su nieto y ahuyentado a los chapitos, los temidos sicarios que habían osado irrumpir en un cumpleaños infantil. La gente hablaba de la abuela de hierro, de su firmeza inquebrantable, de la forma en que supo manejar la situación con una dignidad que desarmó a los invasores. La historia resonaba en la memoria colectiva, un testimonio de la fuerza oculta en los lugares más inesperados, la prueba de que el poder no siempre residía en las armas o la autoridad, sino en la convicción y el coraje. Era la narración de un milagro cotidiano, uno que recordaba a todos que, incluso en los contextos más peligrosos, la humanidad podía encontrar una forma de prevalecer. La casa de Elena, que había sido escenario de tal drama, se convirtió en un símbolo de resistencia. La gente pasaba por delante con una nueva mirada, no de curiosidad morbosa, sino de un profundo respeto. Los vecinos, antes distantes, ahora se sentían parte de una misma familia ampliada, unidos por la experiencia compartida. El sobre con el dinero, que el cuervo había dejado como compensación, no fue tocado por Elena. Se quedó en la mesa, un recuerdo tangible de la invasión, pero también un trofeo de la victoria. Simbolizaba la fuerza inquebrantable de los lazos familiares, la manera en que el amor y la determinación pueden levantar muros infranqueables incluso contra las amenazas más formidables. La figura de Elena, antes una abuela discreta y cariñosa, se reveló como una mujer extraordinaria, un pilar de valentía que, ante la adversidad, sacó a relucir una fortaleza que nadie, ni siquiera ella misma quizás, sabía que poseía. Su historia se tejería en la rica tapicería de leyendas locales, recordatorio de que los héroes a menudo no llevan capas, sino el mandil de la cocina y el amor incondicional por su familia. El cumpleaños de Miguel, aunque marcado por el terror, se convirtió en un evento que forjó los cimientos de la comunidad de una manera inesperada. Las madres, al abrazar a sus hijos esa noche, lo hicieron con una nueva comprensión del peligro que acechaba, pero también con una fe renovada en la protección que el coraje podía ofrecer. Los padres, al mirar a Elena, veían en ella un reflejo de lo que esperaban ser capaces de hacer por los suyos. Los niños, aunque pequeños para comprender la totalidad de los eventos, sentían en sus pieles el cambio en el ambiente, la seriedad de los adultos, pero también el alivio que seguía a la tormenta. Miguel, en la cama esa noche, se durmió acurrucado con el peluche que su abuela le había regalado, sintiendo su calor y la promesa implícita de seguridad. La leyenda de la abuela de hierro se consolidaba, no solo en la comunidad, sino en los corazones de quienes la presenciaron, una historia que recordaba el poder de la familia y el coraje ante la oscuridad, un testimonio de que el amor es, en última instancia, la fuerza más poderosa de todas. La tranquilidad, aunque frágil y recién recuperada, volvió a filtrarse en la vida de Elena y su familia. El cumpleaños de Miguel se grabaría para siempre en la memoria de todos, no solo por la tensión palpable y el terror que lo salpicó, sino, paradójicamente, por el amor incondicional y la protección férrea que se manifestaron en medio de la adversidad.
La resiliencia de Elena, su capacidad para enfrentar lo inimaginable y salir airosa, se convirtió en el faro que guió a su familia de vuelta a la calma. Los días que siguieron fueron un paulatino regreso a la normalidad, con sonrisas que volvían a florecer tímidamente y la certeza de que, aunque el miedo acechara, no había podido doblegar el espíritu de la familia. Miguel, ajeno a la complejidad de las sombras que acechaban su mundo, volvió a sus juegos, su inocencia una burbuja protectora que Elena se esforzaba por mantener intacta. La fiesta, a pesar de todo, había sido un regalo, un recordatorio de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre encuentra un camino para prevalecer. Y así, la historia de Elena, la abuela de Culiacán, se teje en el tapiz de relatos que vibran en el aire de México, una nación compleja donde la fuerza de la tradición y la interconexión familiar pueden ser tan poderosas como cualquier cártel. Esta narración nos recuerda que, a veces, los héroes más grandes no llevan capas ni empuñan armas, sino que se encuentran en los lugares más inesperados, en la cocina, en el jardín, o en el corazón valiente de una abuela. La verdadera fuerza reside en el coraje de proteger a quienes amamos, en la resiliencia para enfrentar tormentas y en la sabiduría para invocar el pasado cuando el presente amenaza con devorarlo todo. La vida en ciertas regiones de México, como Culiacán, es un mosaico de luces y sombras, donde el pasado de una persona, por muy lejano que parezca, puede tener un impacto sorprendente y decisivo en el presente. La leyenda de Hilario, el patriarca, de la Cruz, latente durante décadas, resurgió en el momento más crítico, demostrando que el respeto, una vez ganado, nunca se desvanece por completo. Es un recordatorio de la delgada línea entre el mito y la realidad, entre el honor y la violencia que define la existencia en esos territorios. La historia de Elena, la abuela de hierro, trascenderá el tiempo, convirtiéndose en un testimonio de la inquebrantable fortaleza del espíritu humano. Su valentía, nacida del amor más puro, se erigió como un faro de esperanza en la oscuridad, una prueba irrefutable de que, incluso ante la amenaza más formidable, la dignidad y la resolución pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Su hogar, una vez un campo de batalla, se transformaría en un santuario, un símbolo de la resistencia silenciosa de aquellos que luchan por preservar la inocencia y la vida frente a la brutalidad. La memoria colectiva de Culiacán acunaría el relato de cómo una matriarca, con la invocación de un nombre legendario, repelió la invasión de los temidos chapitos, no con balas, sino con la autoridad inherente a un legado que aún inspiraba miedo y respeto. La historia de Miguel y su cumpleaños se contaría por generaciones, una fábula moderna sobre el amor que todo lo puede y la fuerza que reside en los lazos familiares, demostrando que el verdadero poder no siempre proviene de la violencia, sino de la historia y el respeto forjado a través del tiempo. Así concluye esta increíble historia, un viaje a través de una realidad compleja y fascinante. Si esta narrativa te ha atrapado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias que desafían la imaginación. Deja un me gusta y un comentario contándonos qué te pareció este relato. Además, activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestro próximo video, donde exploraremos otra historia sorprendente que te dejará sin aliento. Agradecemos tu compañía en este viaje y esperamos verte pronto en nuestra próxima aventura narrativa.